Propiedades auxiliares de triángulos. Importante. Estas propiedades utilizan no solo triángulos, sino también cuadriláteros. Pero es importante verlas desde ahora, ya que estos temas se complementan y aumentan las herramientas que dispondremos para resolver problemas geométricos. Primera propiedad auxiliar. En todo cuadrilátero de la forma ABCD, se cumplirá que el ángulo externo X mide igual que la suma de los tres ángulos internos, alfa, beta y tita. Es importante reconocer en la figura. La figura mostrada ABCD se llama cuadrilátero cóncavo. 2. Cuando prolongamos los lados de un triángulo ABC, formamos otro triángulo de vértices CDE, que va a cumplir lo siguiente. La suma de los vértices alfa más beta me va a dar lo mismo que m más n. Propiedad 3. Si prolongamos los lados en dirección BA y en dirección BC de un cuadrilátero de vértices ABCD, se cumplirá que los ángulos externos en A y en C, o sea, A minúscula y B minúscula, miden exactamente igual que los ángulos internos en B y en D, es decir, X y Y. Se cumplirá siempre que A más B es igual a X más Y. La figura mostrada ABCD es un cuadrilátero convexo. Vamos con los ejercicios de resueltos. Primer ejercicio. Hallar el valor de X. Vamos a ver cómo comenzaríamos su solución. Para comenzar a resolver este ejercicio debemos recordar una de las propiedades auxiliares. Esta de ahí, la que parece un boomerang. Entonces, si analizamos los ángulos que nos dan con los ángulos en la forma que debemos acomodarlos según esta propiedad, deberíamos acomodarlos de la siguiente manera. El ángulo externo sería X más 10. Y este ángulo externo va a ser igual a la suma de los tres ángulos internos, o sea, 35 más 75 más 30. Si resolvemos la parte naranja de la derecha, nos quedaría que X más 10, que lo hemos dejado igual en azul, sería igual a 140. Entonces, basta resolver esa operación aritmética, el 10 que está sumando pasa a restar, y nos queda finalmente que X vale 130. Ejercicio 2. Hay el valor de X y nos dan esa figura. ¿Cómo comenzaríamos su solución? Pues bien, ahí hay que identificar dos figuras superpuestas. Y para la figura FDGB, pues podemos usar la propiedad auxiliar que usamos en el ejercicio anterior. Entonces vamos a ver qué podríamos plantear. En este caso el ángulo exterior sería tita. Y los ángulos interiores serían 30, 50 y 20. Si resolvemos esa operación aritmética, tita valdría 100 grados. Ahora, concentrémonos en el triángulo ABC. Si recordamos la propiedad del tema anterior, una de las propiedades fundamentales nos dice de que la suma de los tres ángulos internos nos tiene que dar 180 grados. En este caso, tita más 50 más X nos tiene que dar 180 grados. Pero ya calculé el valor de tita, que vale 100. Entonces solamente me restaría reemplazarlo. 100 más 50 más X es igual a 180. Ahora hay que resolver una operación aritmética. 100 más 50 nos da 150, más X es igual a 180 grados. El 150 que suma pasaría a restar y nos quedaría que X vale 30 grados. Ejercicio 3. Hay el valor de X. Muy bien. Para la solución de este problema nos falta un ángulo, justamente el ángulo agudo que está en el vértice D, y le vamos a poner tita. Entonces, ahora sí, ya podemos usar la forma de la propiedad auxiliar que vimos hace un momento, donde nos dicen de que si tenemos esa figura formada por dos triángulos que comparten un vértice C, entonces alfa más beta nos tiene que dar exactamente igual a m más n. Si aplicamos esto a la figura y teniendo en cuenta de que en el vértice B hay un cuadradito que implica que ese ángulo vale 90 grados, entonces empezaríamos a plantear. Primero, ¿cuánto vale tita?
pues θ es el suplemento de 120. Es decir, lo que le falta a 120 para llegar a ser 180. Si restamos 180 menos 120, θ vale 60. Ahora sí, podemos reemplazarlos en la propiedad. 90 grados, que es el ángulo que vale B, más X grados, que es el ángulo que va en A, me tiene que dar exactamente igual a θ más 70. Pero ya calculamos el valor de θ, que vale 60. Entonces, 90 más X más 60 más 70 nos da el valor de 80 grados. Ejercicio 4. Hay el valor de X. Vamos a ver su solución. Para este tipo de ejercicios debemos recordar esta propiedad auxiliar. Y debemos tener en cuenta de que los ángulos externos A y B deben darnos igual a la suma de los ángulos internos X más Y. Muy bien, si analizamos esta figura y vemos qué ángulos son los que corresponden, nos daremos cuenta que 35 más 35 debe ser igual a 30 más X más 10. Si resolvemos esa operación aritmética, 35 más 35 nos da 70, 30 más 10 nos da 40, y tenemos 40 más X. 70 menos 40 es igual a 30. X valdría 30 grados. Pasamos ahora con el taller de actividades. Debemos hallar el valor de X en cada caso. Tenemos una figura compuesta por un cuadrilátero y un triángulo. En la figura 2 tenemos solamente el cuadrilátero cóncavo. En la figura 3 debemos primero calcular en el triángulo AFG cuánto vale el ángulo en A. Luego usamos la propiedad auxiliar que resuma los 4 vértices de esos dos triángulos juntos. Por último, en la propiedad en el ejercicio 4 debemos usar la propiedad de los ángulos que relacionen los ángulos externos con los internos de un cuadrilátero convexo. Este fue un video educativo de George Washington School, educando para la vida.